Así fue como el ex premier Alberto Tarola se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder a diversos temas durante su gestión en el gobierno de Dina Boluarte. Escuchemos. Un médico de más de 10 días aproximadamente, ¿ella le informó de que se operaría? Dijo que sí iba a hacer una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración. Sí, yo sabía la intervención del presidente. Digamos. Estamos hablando de una rinoplastía aparentemente, ¿no? Hay muchos tipos de rinoplastías. Me gustaría pues que ¿cómo es posible que usted nos afirme que la presidenta Boluarte siguió laborando activamente luego de haber sido intervenida quirúrgicamente? Lo contesté, yo no utilicé la palabra activamente. Yo he tenido la comunicación ordinaria que tengo con la presidenta de la República, ¿no es cierto? Entonces no ha estado fuera de, digamos, del radar o de las decisiones de gobierno durante un tiempo prolongado, eso lo puedo asegurar. Implementación de los ejes que el gobierno aprobó mediante su decreto supremo como políticas públicas. Y estos ejes son eje 1, paz social y gobernabilidad; 2, concertación y diálogo nacional; 3, protección social para el desarrollo; y 6, lucha contra la corrupción, orden público y seguridad. La genérica de gastos, señor presidente, contemplaba bienes y servicios, pasajes y viáticos, operatividad, y acá quizá encuentren ustedes la explicación por qué se hizo esta transferencia: para financiar asistencia técnica y administrativa, tasación de 60 bienes culturales, así lo solicitó el despacho presidencial, mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor, sistema de bombeo, consumo de agua potable y energía, primas por pólizas de inmuebles, entre otros, y pago de árbitros municipales también, ¿no? Eso fue la... Entonces, mediante oficio 612, Debida remitió el debate de sus saldos, el detalle de sus saldos, al cierre del ejercicio fiscal, el mismo que a través de otro oficio ratificó la disponibilidad de los recursos y fueron puestos, ¿no es cierto?, con cargo a un presupuesto CAS que no se ejecutó de esta institución. Y es así, con esto concluyo este punto, que mediante decreto supremo 238 del 2023, Economía y Finanzas, de fecha 31 de octubre del 2023, se autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, hasta por la suma que he detallado, 1.528.248 soles, por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios a favor del pliego 011 del despacho presidencial. Esa es la secuencia y la explicación respecto del primer punto por el que se me ha citado a esta comisión. En relación al segundo punto, señor presidente, que se refiere al operativo, textualmente dice, operativo Míconos del 16 de enero de 2024, y inmediatamente el desplazamiento del vehículo presidencial, el conocido como cofre. Me permito hacer algunos comentarios con mucho gusto, señor presidente. En primer lugar, debo precisar que el órgano encargado de capturar o de poner a disposición de la justicia a los requisitoriados por ella es evidentemente la Policía Nacional de Perú. Por fuente abierta, como todos ustedes, entiendo que con fecha 16 de enero participaron en un operativo la inteligencia policial y el Grupo Especial contra el Crimen Organizado Greco en esta playa. De otro lado, también entiendo por las declaraciones de varias personas que han venido a la Comisión de Fiscalización que efectivamente el cofre de la presidenta se habría aproximado a la zona el 24 de febrero, es decir, más de un mes después de esta fecha, y que también por fuente abierta he podido entender y leer que asistió a esta comisión el señor Gabriel Herrera, que es el presidente de la Junta de Propietarios de esta residencial Míconos, ubicada en el distrito de Asia, y él relató lo que había sucedido en esas fechas. Entonces, por supuesto, era un objetivo de la cartera a mi cargo el reiterar la necesidad de que todos los requisitoriados por la justicia sean capturados por la Policía Nacional de Perú.
Y debe tenerse presente, además, que no son funciones del presidente del Consejo de Ministros el autorizar, dirigir o supervisar operativos policiales. Estaría haciendo un uso indebido del cargo. Evidentemente, lo repito, era de alto interés para mi gestión la captura del prófugo Vladimir Cerrón, hecho que lamentablemente no se produce hasta la fecha. De aprovecho esta tribuna para hacer una invocación a las autoridades policiales a que pongan a disposición de la justicia a aquellas personas que han sido requeridas por la Administración de Justicia. Y en relación a la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINI, debo subrayar que efectivamente es un órgano del Estado que se carga de la inteligencia estratégica y contrainteligencia. Y acá va a ser muy importante precisar que este Congreso modificó la norma, el decreto legislativo que legisla las competencias de la DINI y expresamente puso una prohibición que sería bueno recordar siempre a los señores que actualmente conducen la DINI. No pueden hacer operativos tácticos y operaciones que puedan confundirse con las atribuciones de la Policía Nacional. Lo que hace la DINI es inteligencia estratégica. Entonces siempre es bueno recordar, esto está en el decreto legislativo 1144, modificado por la ley 30535, ¿no? Que la DINI es un órgano público ejecutor adscrito a la Presidencia de la República, pero depende funcionalmente de la Presidencia de la República. Esa es la configuración legal de la DINI, ¿no? En suma, las funciones de esta entidad es proteger las capacidades nacionales a través del uso adecuado, racional y, digamos, utilizando el marco legal de los recursos que el Estado le asigna. Así que no es función, lo repito, esto es muy importante, digamos, investigar a exministros, estar persiguiendo a las personas opositoras al gobierno, porque eso es un delito. La DINI no lo puede hacer, así se lo diga su máximo jefe, que es el presidente de la República. En cuanto al punto 3, señor presidente, sobre el presunto pago a congresistas para que blinden a la señora Dina Boluarte, quien tenía denuncias constitucionales en su contra, al respecto es muy importante recordar el contexto de esta supuesta denuncia. Acá está el congresista Edgar Raimundo, que fue la persona que hizo un informe en un caso pasado. Esta denuncia, señor presidente, nuevamente la ha formulado una organización criminal que se dedica a la extorsión y que está siendo investigada por el Ministerio Público, precisamente una carpeta sobre extorsión, en la que el agraviado soy yo. Entonces, y lo decía porque es muy importante, porque el Ministerio Público está investigando estos ilícitos y, como saben, ustedes, tengo el deber ciudadano de guardar la reserva de la investigación, como siempre lo he hecho en mi trayectoria política y profesional. En relación, señor presidente, al alucinante relato sobre el supuesto pago a señoras y señores congresistas, en verdad estamos ante un mamotreto de denuncia que fue presentado ante la Fiscalía, que expresa la desesperación de sectores delincuenciales que ven en riesgo las pingües ganancias obtenidas del delito de extorsión. Sobre particular, debo simplemente recordar, porque está en los antecedentes y en los archivos de este Congreso de la República, que las denuncias contra el entonces vicepresidente de la República y exministra del MIDIS, que fueron las denuncias constitucionales 268 y 269, fueron archivadas por la Comisión Permanente del Congreso de la República el 15 de febrero del 2024. Y la medida, este archivo definitivo se aprobó con 17 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. Pero previamente, el 5 de diciembre del 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por 13 votos a favor y 8 en contra el informe final que recomendó el archivamiento de las denuncias constitucionales antes referidas. Como se puede apreciar, señor presidente, se cumplió escrupulosamente con los procedimientos parlamentarios y, en efecto, fui abogado de la señora Boluarte en este caso. Resulta por ello sumamente fantasioso
y además constituye un delito de denuncia calumniosa el mencionar de manera alegre e inescrupulosa, señor presidente, el nombre de algunos señoras y señores congresistas y sindicarlos como recibí dinero en este proceso. Esa ha sido la denuncia que ha formulado una persona públicamente. Debo ser enfático en precisar que durante este procedimiento, y pongo por testigo a todos los congresistas que participaron en este procedimiento parlamentario, no me reuní con ninguno de los señores congresistas de manera privada, simplemente vine a sustentar, a exponer y a ejercer la defensa conforme lo autoriza la Constitución, que garantiza la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa. Entonces, la patraña de este grupo criminal dedicado a la extorsión no va a empeñar mi bien ganado prestigio profesional, ¿no es cierto? Prestigio que, dicho sea de paso, puede dar fe la propia Presidenta de la República, pues a la fecha que conozca es el único caso exitoso de su defensa a su favor. En consecuencia, yo quisiera precisar y culminar esta parte de la exposición, señor presidente, reiterando que los procedimientos parlamentarios referidos a esta denuncia constitucional contra la entonces ex vicepresidenta fueron escrupulosamente respetuosos de los procedimientos parlamentarios. Con esto concluiría los puntos que se me citaron en la comunicación, pero ahora, al inicio de la sesión, señor presidente, ustedes acordaron el pronunciamiento mío respecto a dos asuntos, ¿no? La operación estética de la señora presidenta y una supuesta reunión con el señor Cavani de suscrito el 19 de diciembre en el Ministerio de Defensa. Yo empiezo por lo primero, señor presidente. La verdad es que, como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento quirúrgico, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo ni mucho menos las labores que le competían al cargo, y me consta porque en ese momento yo fui presidente del Consejo de Ministros. No puedo faltar a la verdad al decir otra cosa. Ella estuvo en permanente contacto con el suscrito, tuvimos que hacer una sesión virtual del Consejo de Ministros y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública. Y no voy a decir nada más al respecto, señor presidente, no solamente porque soy respetuoso del derecho que tienen las personas de acudir a los procedimientos médicos, sino porque también, de no haber sido otro de las circunstancias, créame, no hubiera dudado en certificar o asegurar un tema distinto al que realmente pasamos, y pongo como testigos a todas las señores y señores ministros que me acompañaron en el gabinete de ese entonces, que dieron cuenta del funcionamiento normal de la administración pública. Con relación a las reuniones, yo debo precisar que yo conozco efectivamente al señor Cavani, lo conozco como un prestigioso médico. No puedo decir nada más porque realmente no me une ningún tipo de amistad ni enemistad con él. Así que me imagino que él podría aclarar un poco más estos asuntos. Y por lo demás, quien estaba al frente de la presidencia del Consejo de Ministros en ese momento, que era yo, estaba absolutamente dedicada al 100% a realizar las tareas de darle paz y tranquilidad a los peruanos, de dar una coordinación, de cumplir con las funciones constitucionales de la presidencia del Consejo de Ministros y, sobre todo, de tender los puentes con la empresa privada, con el Congreso de la República, con las instituciones constitucionalmente autónomas para asegurar la gobernabilidad democrática del país. Yo quiero concluir, señor presidente, si me lo permite, precisando que en esta, maraña de denuncias y de calificaciones en contra de quienes ejercimos las tareas de la función pública, se ha llegado a hacer una denuncia por supuesta organización criminal involucrándome a mí, a quien habla, a la Presidenta de la República, a la señora Marita Barreto, al señor Beto Ortiz, a la señora Rosana Cueva, y una relación fantasiosa de nombres,
Aprovecho para decir que eso es falso. Yo no conozco a la señora Barreto, al señor Beto Ortiz lo conozco porque me entrevistó 1 o 2 veces y a las demás personas tampoco las conozco. Así que creo que es momento de poner las cosas en su exacta dimensión. El órgano parlamentario encargado de realizar estas investigaciones y de la averiguación de la verdad dentro del marco de las competencias es, por supuesto, la Comisión de Fiscalización, institución a la que acudiré las veces que sea necesaria. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Doctor Otarola, no ha tocado el tema del 24-25 de febrero de la presencia del cofre presidencial en Mykonos. Lo que he precisado, señor presidente, es que esa información yo conozco lo mismo que ustedes saben, o el país, por fuente abierta. El cofre, y debo aprovechar para decir que el cofre presidencial, el cofre, la que llaman el vehículo tanto para el presidente como para el presidente del Consejo de Ministros, está dedicado 24/7 al desplazamiento de los funcionarios y a la protección de su seguridad. Entonces, si usted me pregunta si yo sabía que la presidenta fue o no fue, o de qué manera usó el vehículo asignado por el Estado, le diría que no, porque yo conozco lo que ustedes saben por fuente abierta, ¿no es cierto? Y una de las funciones del presidente del Consejo de Ministros no era indagar acerca de los desplazamientos de la señora presidenta, ni mucho menos porque ella tiene un protocolo de seguridad asignada para esas eventualidades. Discúlpame que sea tan insistente, pero usted es el presidente del Consejo de Ministros y la señora presidenta de la República se perdió aproximadamente 25 a 30 horas. Es por eso que yo le pregunto. Mire, sinceramente yo no sabía de que estaba perdida o que no estaba perdida. Yo simplemente me parece que fue un fin de semana, ¿no es cierto? Entonces el fin de semana yo probablemente uno dialogue con la presidenta, pero no suele ser, digamos, de uso común que uno le pregunte dónde está o a dónde se desplaza. Al contrario, las recomendaciones de seguridad aconsejan otra cosa, ¿no? Esos días habló con la presidenta. Probablemente, yo hablaba todos los días como presidente del Consejo de Ministros, pero honestamente no conversé sobre ninguna ubicación de ella en ese momento, ¿no? Ok. Vamos a continuar a ver si algún miembro de la Comisión de Fiscalización quiere hacerle alguna pregunta al señor Luis Alberto Otarola Peñaranda. Congresista Ceballos Madriaga. Le damos la palabra. Buenos días, señor presidente. Saludos a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización, también la presencia del señor Luis Alberto Otarola. Señor Luis Alberto, uno de los puntos importantes acá, por los que se le ha traído, es el tema de esta denuncia que hace la señorita Yesiré. Quisiéramos saber por qué lo acusa a usted la señora, cuál es el problema que tienen entre ustedes y qué acciones ha tomado usted al respecto a estas acusaciones, porque son muy graves lo que la señorita ha hablado en los medios de comunicación. Nada más, señor presidente. Sí, para que responda. A su intermedio, señor presidente. Doctor. Muchísimas gracias, congresista Ceballos, gusto saludarlo. Yo lo he dicho, es una situación en la que en su momento denuncié una extorsión, puse conocimiento del Ministerio Público de estos detalles. Lamentablemente no puedo pronunciarme sobre esta denuncia porque en este caso existe la carpeta fiscal en la que yo soy agraviado, la carpeta fiscal en la que se está investigando estas aseveraciones y, como siempre, confío en que las autoridades del país esclarezcan estos hechos. Muchísimas gracias. ¿Algún congresista desea hablar? ¿Hacer una pregunta? A ver, vamos a continuar. Usted nos ha dicho que usted no conoce el plan de cómo la presidenta de la República se desplaza o el día en que ella puede tomar libremente. Pero sabemos que cuando tiene agenda o no tiene agenda, usted conoce, pues, o se comunica con la presidenta de la República. ¿Cuál sería el motivo oficial para el desplazamiento del vehículo presidencial durante los días 24 y 25 de febrero del presente año, doctor Otarola? Honestamente, señor presidente, lo desconozco, porque la agenda oficial que conoce el primer ministro es la agenda
va la redundancia, oficial de la presidenta, ¿no? Los desplazamientos privados de la presidenta yo no los conocía. Y si se desplazó al condominio Mykonos o no lo hizo, eso era de responsabilidad entera de la señora presidenta. Repito, yo no indagaba el lugar de ubicación de la presidenta. Sí, nos comunicábamos permanentemente por teléfono, por asunto de Estado, pero yo ni mucho menos podía indagar o preguntar por dónde estaba el cofre que a ella la transportaba. Según, ahora que se ha dado, después de casi 8 meses a 9 meses de lo que ocurrió, y usted ya como expresidente del Consejo de Ministros, ¿nos puede decir qué piensa, cuál fue el propósito de los desplazamientos del cofre presidencial en el sur de Lima? Mire, lo que yo le voy a decir, señor presidente, es lo siguiente, ¿no? Que digamos, es momento en que conozcamos la versión de la señora presidenta de la República. Su abogado, por fuente abierta, ha sostenido que la va a decir ante la Fiscalía, que es, dicho sea de paso, también el órgano competente. Pero creo que ese es un asunto que viene marcando la agenda política nacional y el país necesita gobernanza. El país necesita que nosotros estemos atentos a las decisiones que se toman, sobre todo a fines de año, y porque viene un año muy complejo. En consecuencia, creo que sería bueno para los intereses de la gobernanza, de la averiguación de la verdad, de que se conozca de una vez por todas estos hechos. Repito, no era función del presidente del Consejo de Ministros el saber a dónde se movía el cofre de la presidenta, ¿no? Doctor Otárola, usted por su conocimiento, ¿existen registros audiovisuales o de GPS que corroboren el desplazamiento de esta unidad? Sí, yo tenía entendido que las unidades en las que se desplazan tiene un mecanismo de GPS, el cual guarda relación con los seguros de estos automóviles, ¿no? Yo sabía que eso existía en los autos de la presidencia del Consejo de Ministros. No lo sé si había el mismo tratamiento en los autos del despacho presidencial. ¿Nos puede mencionar usted cuál es el protocolo establecido para el uso de estos vehículos presidenciales? Bueno, le puedo decir la experiencia como ministro, ¿no? El vehículo está 24/7 a disposición del funcionario, del ministro. Porque varias veces me ha pasado, sobre todo a inicios del año 2023, que me he tenido que desplazar en la madrugada, en horas muy complejas y con mucha seguridad. Entonces, es un auto que se tiene que poner a disposición del funcionario y que tiene que acompañarlo necesariamente a todas las actividades que tenga el funcionario. Entonces, no es cierto que los autos del ministro o de la presidenta solamente tienen que llevarlos a las reuniones oficiales, sino tienen que cuidarlos, porque estamos permanentemente amenazados debido al ejercicio de nuestras funciones. Yo recibí muchísimas amenazas cuando fui el presidente del Consejo de Ministros, y la tarea de la policía, en mi caso con suma eficiencia que agradezco, fue precisamente cuidar adecuadamente al funcionario responsable en ese momento. ¿Es legal o seguro que la presidenta de la República se quede en un solo lugar y que viole las reglas de seguridad que tiene ese reglamento de protocolo para dignatario? Señor presidente, yo tengo la misma información que ustedes por fuente abierta. He visto algunos programas de televisión, evidentemente, informes periodísticos que dan cuenta de unas investigaciones que están en curso. Yo no podría asegurar en este momento si es legal o no. Yo quisiera estar a la expectativa de las conclusiones a las que van a arribar los organismos independientes que se encuentran investigando estos hechos. ¿Algún congresista que quiera hacer uso de la palabra? Sí, el congresista Ceballos Madriaga. Señor presidente, acá estuvo presente el general Jorge Angulo. Indicó en esa oportunidad, que había tenido una reunión previa al operativo de Mykonos con el señor Otárola y con la presidenta de la República. Quisiéramos preguntarle al ex premier si esa reunión se llegó a dar.
Nosotros hemos tenido reuniones siempre con el ministro del Interior. Probablemente haya participado también el que era comandante general de la policía, probablemente, ¿no? Pero el operativo en sí era de exclusiva competencia de los órganos especializados de la policía. Y así debe ser, para evitar las filtraciones, ¿no? Pero sí, yo me he reunido muchas veces con el ministro del Interior y con el comandante general de la policía, siempre en esa compañía, en esas responsabilidades. Presidente, la pregunta, si usted se reunió un día antes, porque es lo que dijo acá el general, del operativo, ¿y qué hablaron en esa reunión? Si me dice que está el ministro del Interior también ahí presente. Mire, yo no recuerdo esa reunión, pero puedo revisar mis actividades y informarlo así a esta comisión. Pero en cualquier caso siempre evité conocer detalles sobre operativos, porque no era la función del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Yo he sido muy respetuoso de las competencias. Se le decía a los ministros, tiene que capturarse a tal persona porque lo está requiriendo un órgano del Estado que es el Poder Judicial. Y la metodología y la implementación de eso corresponde a la Policía Nacional de Perú. Doctor Otarola, ¿puede garantizar que durante su gestión no se destinaron recursos públicos directa o indirectamente para influir en la posición de congresistas respecto a las denuncias constitucionales de la Presidenta de la República? Absolutamente, señor presidente. Absolutamente. Yo repito, durante mi gestión me reuní con todos los grupos políticos de manera abierta y transparente y con los congresistas que solicitaban, ¿no es cierto?, acudir a la presidencia del Consejo de Ministros para hacer gestiones a favor de sus comunidades. Siempre todos mis actos han sido de absoluta transparencia, ¿no? Yo no he tenido ningún tipo de reunión fuera de la presidencia del Consejo de Ministros o algún doblez, ¿no es cierto?, en reuniones que no sean exclusivamente dedicadas al ejercicio de la función que desempeñaba en ese momento. ¿Algún miembro de la comisión quiere hacer un uso de la palabra? Continuamos entonces. Doctor Otarola, sobre la parte de la agenda que ha sido ampliada, ¿conocía usted los detalles de la intervención quirúrgica de la presidenta Dina Boluarte realizada entre junio y julio de 2023? Conocía de la intervención quirúrgica, pero no de los detalles, señor presidente. ¿Conocía usted quién cubrió los gastos de dicha intervención estética? No conocía, señor presidente. ¿Tuvo usted alguna comunicación con el equipo médico de la presidenta sobre ese procedimiento? No. En su conocimiento, la señora presidenta de la República, durante el acto quirúrgico que tuvo, su posoperatorio, ¿tuvo descanso médico legal, teniendo en cuenta que es una intervención quirúrgica que es invasiva? Yo le voy a, sinceramente, comentar que el día que se produjo la operación, yo tuve una comunicación al día siguiente con la señora presidenta. Se notaba por la voz que había sido intervenida, evidentemente, de las fosas nasales. Y a partir de ese momento tuve una comunicación fluida con ella y se reincorporó, ¿no es cierto?, luego de una semana y media a los consejos de ministros presenciales. Pero yo debo dar prueba certera de que existía una comunicación de ella conmigo y asumo con los otros ministros. Eso es lo que yo sé. Por razones evidentemente que no me competían, no podía estar preguntando qué se había hecho o cuánto tiempo había estado, ¿no es cierto?, en descanso médico. Me consta que no fue prolongado, con honor a la verdad, y que, digamos, tuvo una recuperación relativamente rápida, ¿no? ¿Usted recuerda el día que se intervino la señora Presidenta de la República? En este momento no. La verdad que como no me pusieron esto en la agenda, no, pero no conozco, no recuerdo la fecha exacta. Ya. ¿Usted durante esa época asumió
asumió las funciones no solamente de presidente de la República, de presidente del Consejo de Ministros, sino porque usted nos ha dicho que cuando usted habló con la presidenta de la República ella no podía hablar. De hecho, que no podía hablar. Decía, lo que hemos mencionado, señor congresista, es que se notaba que había sido intervenida de las fosas nasales, pero sí podía hablar, estaba lúcida. Y yo asumí, aprovecho las funciones que le corresponden al presidente del Consejo de Ministros, que es el ministro coordinador del gabinete, ese portavoz autorizado del gobierno, sin excederme mis competencias. Sí. No nos ha respondido si tuvo un descanso médico legal, teniendo en cuenta la intervención quirúrgica, que es una intervención quirúrgica. Yo como médico, esa intervención quirúrgica tiene un descanso más de una semana, 10 días aproximadamente. La verdad que no conozco si tuvo algún descanso médico legal, señor presidente. No conozco ese detalle de la información. ¿Solo habló usted a través de audio con la presidenta o también lo vio por videollamada? Hablé por teléfono y luego hicimos un consejo de ministros virtual en donde ella intervino por videollamada. O sea, las fechas exactas, como las repito, en este momento no las manejo, pero se las puedo, son de conocimiento público además, ¿no? ¿Se pudo ver su rostro cuando estaba ella en el Consejo de Ministros que estaba siendo en forma virtual? Creo que no. No estoy seguro, pero creo que no. Según las opiniones de médicos especialistas, cirujanos plásticos, cirujanos estéticos, se afirma que el tipo de intervención quirúrgica realizada a la presidenta de la República conlleva un descanso físico de aproximadamente 8 a 12 días. Le vuelvo a preguntar, señor Otárola, doctor Otárola, con el mayor respeto, ¿se presentó un documento legal de descanso médico? Señor presidente, mi profesión, yo soy abogado, no soy médico, pero le puedo asegurar que yo no pude ver ningún documento legal y repetir lo que le acabo de sostener. Yo tuve conversaciones con la presidenta por teléfono y luego el Consejo de Ministros virtual y posteriormente se hizo uno presencial ya con la presencia de ella. Esa es la secuencia que honestamente es la que conozco yo. No vi ninguna certificado médico escrito, como usted dice. No lo vi. No vio el documento legal. No tuve, no. Estamos hablando de un documento legal que debería estar en el servicio, debería estar en Secretaría General, en todo caso, de Palacio de Gobierno, y creo que es necesario que la opinión pública lo conozca. Es un descanso médico de más de 10 días aproximadamente. ¿Ella le informó de que se operaría? Dijo que se iba a hacer una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración. Sí, yo sabía la intervención de la presidenta, efectivamente. Estamos hablando de una rinoplastia aparentemente, ¿no? Hay muchos tipos de rinoplastías. Nos gustaría pues que ¿cómo es posible que usted nos afirme que la presidenta Boluarte siguió laborando activamente luego de haber sido intervenida quirúrgicamente? Lo contesté, yo no utilicé la palabra activamente. Yo he tenido la comunicación ordinaria que tengo con la presidenta de la República, ¿no es cierto? Entonces no ha estado fuera del radar o de las decisiones de gobierno durante un tiempo prolongado, eso lo puedo asegurar. Doctor Otárola, con el mayor respeto, se trató durante la reunión del Ministerio de Defensa que usted tuvo con el señor Mario Cavani Ravelo sobre la operación de la señora presidenta Dina Boluarte, ¿o fue otro tema? Definitivamente no, señor presidente. Definitivamente no. Yo no he conversado con el señor Cavani respecto a la operación de la señora Boluarte. ¿Nos podría decir qué tema fue el que trató con el señor Mario Cavani? No lo recuerdo. Probablemente alguna organización de tipo ONG que él tiene de apoyo a las Fuerzas Armadas. No lo recuerdo en este momento. Pero... Aproximadamente usted estuvo
1 hora y 13 minutos el día que estuvo el señor Mario Cavani Ravelo en el Ministerio de Defensa, cuando usted era el ministro de Defensa. Probablemente, señor presidente, pero en ese momento no se trató de ninguna intervención y seguramente también lo precisará el mismo doctor o procedimiento referido a la señora presidenta, que además se produjo varios meses después, ¿no es cierto?, de esa reunión. Una pregunta a usted, que ha sido prácticamente una de las máximas autoridades que ha tenido el Perú. Y hay que reconocer, ayudó en la estabilidad en un momento tan importante para el Perú, tan inestable. Hay que reconocerlo, señor Boluarte, señor Otárola. ¿Considera que la gobernabilidad del país estuvo a la deriva durante los días de ausencia de la presidencia? Es decir, ¿estuvo acéfala el cargo de la presidencia? Con toda sinceridad, señor presidente, muchas gracias por la deferencia, porque me consta que con usted y otros congresistas se trabajó mucho el tema de la gobernabilidad. No se produjo la situación que usted ha descrito, entre otras cosas, porque seguramente quien estaba al frente de la PCM era quien habla. Legalmente y constitucionalmente, cuando el presidente por ausencia física, ¿qué medidas se tomaron y comunicaron al Congreso de la ausencia en el cargo de la presidencia? No se formuló ninguna comunicación porque no entendíamos que no existía ninguna necesidad de hacerlo, en tanto la presidenta tampoco lo comunicó de manera oficial. Es decir, cualquier persona puede realizarse un procedimiento médico. Sé que el presidente de la República no es cualquier persona, pero en lo que compete al presidente del Consejo de Ministros, yo puedo dar fe cierta de que el país no tuvo un vacío de poder, sino que se desempeñaron adecuadamente todas las agendas correspondientes, los ministerios trabajaron, porque yo me encargué de que así sea, ¿no es cierto? Así que me parece, señor presidente, que en este tema de la operación de la señora presidenta ya he dicho todo lo que conozco, no quisiera estar redundando sobre un tema tan complejo y delicado. He tratado de evitar pronunciarme sobre este tema por razones hasta de caballerosidad y le pediría que me exonere seguir comentando este asunto, porque sé que también es su materia de investigación en otras instituciones del Estado. Por todo lo que usted nos ha señalado, usted estaba a cargo de la presidencia de la República, porque nos refiere que usted veía todo de todos los ministerios, es decir, prácticamente la presidenta de la República no estaba en funciones. Doctor Otárola, ¿usted conoce a la presidenta ejecutiva de Salud? Sí la conozco, por razones de trabajo, la he visto en algunas reuniones, me parece, no he tenido mayor trato con la señora, ¿no? No tengo nada a favor ni en contra tampoco que decir contra esta funcionaria, respecto a esta señora funcionaria. ¿La presidenta ejecutiva de Salud cuidó el posoperatorio de la señora presidenta de la República? No lo sé realmente, no, desconozco la respuesta para esa pregunta. ¿Conoce usted por qué motivos la señora presidenta de Salud, la presidenta de la República, designó a la señora actual Marilena Aguilar presidenta de Salud? Aquí es importante precisar, señor presidente, que al presidente ejecutivo de Salud es designado por resolución suprema emitida por el sector trabajo. Es decir, a la señora la designó el señor ministro de Trabajo con la rúbrica de la presidenta de la República. Ese ha sido el procedimiento que se emplea para esas designaciones. Doctor Otárola, nosotros conocemos que eso es lo legal, pero sabemos que eso no ocurre siempre. ¿Habló usted de ella con Cavani? ¿De la señora Marilena Aguilar? ¿Habló de eso cuando se reunió con Mario Cavani en diciembre? No. ¿Podría usted proporcionar los nombres de los funcionarios que estuvieron presentes cuando usted se reunió con el doctor Mario Cavani en el Ministerio de Defensa?
Lo podría hacer por escrito, señor presidente, si gusta, porque en este momento la verdad no tengo el detalle. Pero Sí. en ese momento yo quiero recordar que el país atravesaba por un proceso coyuntural muy complejo. Así que no necesariamente me reunía 1 hora, 2 horas, yo atendía a muchísimas personas de manera muy rápida. Pero con mucho gusto puedo indagar acerca de esa fecha y remitir la información que usted está solicitando. Yo reconozco que usted ayudó a la estabilidad del país. Nadie lo puede decir lo contrario. Era ministro de Defensa. ¿Pero qué hacía un cirujano plástico, un cirujano estético en el Ministerio de Defensa? No creo que le haya ayudado en la estrategia a luchar contra la sublevación que existía en ese momento en el Perú. Y creo que una institución como la ONG del señor Mario Cavani, creo que no iba a ayudar a la población que estaba sublevándose en ese momento. ¿Algún congresista que tenga? Ya, primero Ceballos Madariaga y después la congresista Medina Hermosilla. Sí, gracias, señor presidente. Quisiéramos hacer la pregunta al señor ex-premier si la presidenta comunicó al Consejo de Ministros sobre esta operación en la sesión anterior, ¿no? Después de esto. La otra pregunta es, ¿quién estuvo a cargo de la presidencia de la República mientras la señora estaba de descanso médico? Y la otra, ¿cuál es el procedimiento en este caso y quién asume las responsabilidades de la presidenta de la República? Porque no podemos quedarnos sin presidente de la República. Entonces, ¿cómo y cuál es el procedimiento en este caso? Si el Congreso tuvo que tener también conocimiento al respecto de esta operación porque ella ha podido fallecer, Dios no quiera, en la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, eso siempre se ha hecho por los especialistas. Gracias, señor presidente. Sí. Puede responder, doctor Otarola. Yo me he referido al tema, ¿no? Es decir, la secuencia de los hechos es que no se produjo, desde mi punto de vista, ningún vacío de poder. Si comunicó al Consejo de Ministros, la Presidenta de la República no lo hizo. Comunicó, sí sabíamos que se iba a hacer una intervención quirúrgica y a partir del día 2 yo tuve comunicación con ella. Y lo que vino después seguramente fue una recuperación, pero siempre manteníamos comunicación telefónica con ella, señor congresista. Por favor, responda. Quien estuvo a cargo de la presidencia de la República fue la presidenta de la República. El día que se operó, señor, La a través de la mesa, el día de la operación, hay un periodo de recuperación. Hay un periodo de ¿Quién estuvo a cargo de recuperación? la presidencia de la República en ese momento? La presidenta de la República, señor congresista, porque le recuerdo que no había vicepresidentes, no tenemos vicepresidentes. Entonces no existía, tenemos en buena cuenta un vacío legal, ¿no? Y de repente puede ser una buena razón para que se empiece a legislar sobre este tema, ¿no? Creo que las decisiones que se tomaron en su momento correspondió a cada ministro, debe asumir la responsabilidad de su sector, y entiendo yo, lo digo con mucha sinceridad y honestidad, que no hubo ningún ausencia o vacío de poder en ese momento, ¿no? Porque el procedimiento quirúrgico no tuvo, gracias a Dios, como usted lo dice, mayores complicaciones. Responda. Sí, la pregunta. Sí, una última pregunta, señor presidente. Preguntarle al premier si es factible gobernar el país desde una clínica teniendo descanso médico, si es factible gobernar el país fuera de Palacio de Gobierno, porque se firman documentos importantes, hay gestiones importantes que hacer, si eso es factible, señor presidente. Responda, doctor Otarola. Entiendo que todos los documentos fueron suscritos por la presidenta y los ministros en ese momento. Las normas legales, créame que son muchas, el despacho es muchísimo. Todos los días nosotros vemos en el diario oficial peruano las normas que se publican, ¿no? Y quizá una referencia a esos días puede dar prueba cierta de que sí se despachaba atendiendo a las previsiones que están en la Constitución. Sí, pero presidente, a través de la mesa, si se puede gobernar desde una clínica, no es el tema de que podemos gobernar de una casa, de una tienda o hay Palacio de Gobierno. Ese es el tema. Si se puede gobernar desde una clínica. O sea, vamos a llevarle documentos importantes a la presidenta para que firme en su descanso médico. O vamos a tomar decisiones desde una clínica, sabiendo que de repente puede tener todavía la influencia de la anestesia u otras cosas. Señor presidente, que usted ya es médico, conoce este tema. Esa situación se ha podido corroborar, ver. Doctor Otarola. Que yo sepa, la presidenta no firmó ningún documento con la influencia de la anestesia
Y digamos, lo otro ya es especulativo a través de la presidencia, ¿no? Si se puede gobernar a través de una clínica o no se puede gobernar a través de la clínica otro lugar. Yo creo que lo que hay que revisar son los actos jurídicos que se suscribieron en ese momento. Y lo repito, ver, ¿no es cierto?, qué hizo cada sector durante en la coyuntura que usted está refiriendo. No se puede, para reforzar lo que dice el doctor Ceballos, el preoperatorio, la fase de la inducción anestésica, tiene un tiempo, aproximadamente 25 a 30 minutos entre lo normal. La señora Presidenta de la República estuvo sedada, aparentemente bajo una anestesia general. No conocemos los detalles, pero por conocimiento médico, al ser sometida a una rinoplastía, a ser sometida a todos los actos estéticos, a todas las intervenciones estéticas que fue realizado, aproximadamente sería de 3 a 4 horas su cirugía. Durante ese tiempo, ella no estaba efectuando el cargo de Presidenta de la República del Perú. Y probablemente el postoperatorio, 2 a 3 horas después que se recupera, estamos hablando de un promedio de 7 a 8 horas que la Presidenta de la República no estuvo ejerciendo su cargo, aparentemente hasta ese momento. Doctor Otárola, usted nos ha afirmado que no existió vacío de poder. Le pregunto, ¿estuvo usted a cargo de la presidencia en dicho periodo? No, señor congresista. Entonces, si usted no fue el presidente, ¿quién estuvo haciendo las funciones de presidente en ese momento? La señora Dina Boluarte Segarra. Pero le vuelvo a insistir, fueron 8 horas aparentemente que ella no estuvo. Dentro de lo mínimo, 8 horas que no fue presidente de la República, ella estaba en un estado intervenida y el postoperatorio doloroso, inflamatorio, ella no ha estado ejerciendo en ningún momento esa magistratura tan grande como es la presidencia de la República. Hay un vacío de poder. ¿Algún miembro del Congreso? La congresista Medina Hermosilla, sí, por favor. Gracias, presidente. Presidente, con respeto que se merece, ¿no? La pregunta es a usted. ¿Es legal hacer el tipo de sesiones presencial o semipresencial en diferentes tipos de sesiones? Lo digo esa pregunta, presidente, porque justamente acá en el Congreso hemos aprobado una ley dando permiso, ¿no?, a la presidencia que podría hacer sus sesiones virtuales, ¿no? Y lo cual vemos que no estuviera incurriendo en ninguna falta, ¿no? Como ya sabemos que la presidenta, justamente esa problemática que tenemos, no tiene reemplazo, ¿no? Esa sería mi pregunta, presidente. Gracias. Le hago saber, señora Medina Hermosilla, que yo no soy el invitado. Yo no estoy en cuestión. El que está siendo invitado es el doctor Alberto Otárola. El tema que usted puede hacer o no en defensa o no en defensa de la Presidenta de la República, eso está fuera de lugar. Nosotros estamos como congresistas, hemos invitado al señor Alberto Otárola para que nos responda. El señor Alberto Otárola es un estadista que ha estado a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros más de un año. Entonces estamos preguntándole a él por su conocimiento legal como abogado, entonces, de lo que ocurrió en ese momento. Y si es legal que existan reuniones virtuales o reuniones presenciales,
nosotros hemos acordado dentro de esta comisión que las reuniones que hacemos los miércoles son reuniones presenciales. Y las reuniones virtuales, semipresenciales, lo hacemos los días que son días extraordinarios, sesiones extraordinarias. Entonces, para responderle, entiendo que, por eso que decía, yo no estoy siendo el cuestionado en este momento, no soy el que es el tema de conversación de todo el Perú. Presidente, como le vuelvo a decir, por el respeto de su investidura, porque hay muchas preguntas justamente por la ausencia de la presidenta. No tengo conocimiento al respecto que de repente no lo ha hecho presencialmente, pero sí podría haber hecho semipresencialmente, ¿no? No porque yo estoy siendo la defensora, sino que hay que entrar también, ¿no? En realidad hacer las investigaciones. Quisiera pedir los documentos, que si lo hizo de repente virtualmente al respecto de los días de su ausencia, presidente. Muchísimas gracias. Doctor Otárola, usted nos dijo que no había ningún certificado legal, certificado médico al respecto. Señor presidente, en este momento de mi intervención me remito a mis declaraciones anteriores. Ya esas cuestiones ya las he respondido, si fuera tan amable, ¿no? Me remito a lo que ya he declarado en esta comisión. Sí, no, solamente para aclarar que el señor doctor Alberto Otárola Peñaranda nos señaló que no existió descanso médico legal oficial de... ¿Sí? Lo que yo le he dicho es que yo no he conocido ese documento. Probablemente exista, yo no lo sé, yo no he tenido a la vista ese documento. Ok. Doctor Ceballos. Sí, gracias, presidente. Presidente, nosotros hemos aprobado una ley para que la presidenta viaje fuera y haga de manera remota sus funciones. Pero si pasa lo que le diga la congresista Mina, entonces ha debido pedir una autorización al Congreso de la República, si se iba a ausentar por temas de salud, y podía despachar desde la clínica. Entonces no lo ha hecho tampoco. Entonces ahí hay una omisión. Ahora, se dice que no se tiene un descanso médico, que el Premier en su momento no ha visto un documento legal o no le consta que existe ese documento. Señor Premier, usted ha quedado a cargo. Usted nos dijo hace un rato que usted asumía dentro de la PCM sus funciones, pero que también está viendo el tema que la Presidenta de la República. Entonces, en ese sentido, señor presidente, ¿cómo el Premier de la República no va a saber si hay un descanso médico por parte de la Presidenta de la República? Entonces, ¿cómo hemos estado trabajando al respecto? O sea, yo no entiendo eso, señor presidente. Si nos puede explicar el ex premier eso, por favor. Sí, doctor Otárola. Muchas gracias. Aquí hay que aclarar, ¿no? Yo no he dicho que estaba a cargo de las funciones de presidente de la República, ¿no? Eso sería cometer una infracción constitucional. Lo que he hecho yo es cumplir con las funciones del artículo 123 de la Constitución. Es decir, ser, después de presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno, coordinar las funciones de los demás ministros y refrendar los decretos legislativos y demás normas de acuerdo a ley, que son las funciones del presidente del Consejo de Ministros. Eso es lo que he dicho con mucha claridad, señor presidente de la comisión. ¿Algún congresista que tenga una pregunta? ¿Los que están en el Teams? No. Bien, si no hay otra pregunta, la presidencia de esta comisión agradece la presencia del expresidente del Consejo de Ministros, doctor Luis Alberto Otárola Peñaranda. La información brindada en esta sesión es importante para los fines de la comisión. Doctor Otárola Peñaranda, lo invitamos a retirarse de la sala de sesiones cuando usted lo estime pertinente.
suspendemos la sesión por breve término. Bueno amigos, como acaban de ver, así fue como el ex premier Alberto Otárola fue interpelado en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.